El día de hoy nos encontramos en la calurosa Mérida y el día de hoy nos acompaña Isis. Isis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente. ¿Y ustedes? Encantados de estar por acá bajo este soleado miércoles. Platícanos, Isis, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy tenemos esta increíble casa ubicada en el hermoso Yucatán, en una privada residencial. Es una casa que parece que es de un solo piso, pero te da una sorpresa al final y te das cuenta que ya es de 2 niveles. Platícanos un poco de las dimensiones del terreno. ¿Están grandes aquí los terrenos en el fraccionamiento? Así es, aquí mismo tenemos 12.44 metros de frente y 26 de fondo. Es ligeramente irregular el terreno, digo obviamente porque lo tenemos al final de una calle, y tiene en total 307 metros cuadrados de terreno con 248 de construcción. 248, qué bonito número. ¿Verdad? ¿Y cuántas recámaras tiene? ¿Qué tenemos? ¿Qué vamos a ver? Tenemos 3 recámaras, cada una con su propio baño, con su espacio de closet, la verdad bastante amplias y sobre todo muy buena iluminación. Excelente. ¿Y cómo es la orientación solar? Tenemos al frente el norte y en la parte de atrás el sur, lo cual es algo muy característico y especial al momento de construir en Mérida por el tema de la ventilación, ya que aquí pues calor nos sobra. Y los árboles, platícanos qué árbol tenemos de este lado. Bueno, aquí en las construcciones siempre tratamos de utilizar los chacá, ya que uno, son muy fáciles de cuidar y dos, no levantan lo que es el suelo. Y esto pues lo hace muy amigable con las propiedades. Es muy bonito el chacá y muy bonita la piedra. Es la piedra maya que le llaman. Así es una piedra de la región, igual se usa muchísimo aquí en esta zona y decora muy bien los interiores y los exteriores. Me gusta, sí. La piedra es algo tradicional ya en la arquitectura de Mérida. Oye, me llama la atención las dos puertas. ¿Cuál es el acceso principal? Hecho. Del lado derecho vamos a tener primero lo que es la entrada principal. Es bastante amplia. Me gusta que tiene la puerta de piso a techo, algo que no muchos constructores toman en cuenta al momento de que los clientes se mudan. Sí, se ve importante. Y ese sería el acceso de Así servicio. es el acceso de servicio. Ya cuando la persona baje con sus compras, por ejemplo, del súper, no tiene que rodear todo el área social y únicamente accesa por el área de la cocina. Excelente, te quedan las dos cocheras techadas casi completamente. ¿Qué Así. tenemos de espacio ahí? ¿Como unos 5 metros, 6 metros? Son de 6 metros aproximadamente. De hecho, si aprecias en la parte inferior están los registros para todo lo que es el mantenimiento de las aguas residuales de la casa. Platícanos cómo se trabajan aquí las aguas residuales, hacia dónde van. Hecho, como en Mérida tenemos el manto acuífero muy cerca de lo que es la tierra, entonces nosotros usamos biodigestores, que básicamente es un sistema de limpieza de las aguas residuales. Excelente, biodigestor. Pero entonces no tiene que venir ningún camión a desasolvar nada. No, eso Se normalmente desintegra. es en el centro, se llaman fosas sépticas. Aquí el biodigestor es básicamente como un tinaco con 3 unidades en las cuales se encargan de filtrar y contiene unas bacterias. Estas bacterias, pues si se llegan a morir, llamémosle de alguna manera, pues se pueden intercambiar por otra bolsita y de nuevo está funcionando tu biodigestor al 100%. Necesita un mantenimiento aproximadamente cada 2 años. Excelente. Te olvidas de Así es. darle mantenimiento. Muy bien, pues vamos a entrar. Me encanta entrar entre vegetación. Sí, de hecho, algo que me gustaría mencionar es que, por ejemplo, esta casa tiene 2 pasillos de servicio, que es algo que se exige en la reglamentación de la privada. Pero normalmente los pasillos de servicio siempre tienden a ser muy tristes, muy serios o muy desapercibidos. Y aquí lo padre es que lo decoran con esta jardinería, pues para llamar un poquito más la atención y no se vea tan simple. Sí, no, la jardinería es clave. Hecho. Acuérdense que la verdura es parte de una arquitectura balanceada. Muy bien. Adelante. Alberca, tenemos una buena alberca ahí al centro. Oye, eso está padre. O sea, la casa se divide en 2 bloques. Así es, de hecho esta casa tiene un concepto totalmente diferente en el cual el área social y el área privada se dividen completamente. Sí, es por lo que veo, ¿verdad? Tienes esta alberca justo en el centro, pero no te mojas para ir al área privada. No, ya que ahí nos vamos a encontrar con una terraza techada. ¿Qué altura tenemos aquí? Aquí tenemos aproximadamente 4,5 metros. Es una altura y media lo que se le llama aquí en Mérida, que es muy típico.
Se siente bastante amplio. De este lado tenemos el medio baño, justo en el acceso. Sí, es un medio baño para las visitas y algo que tiene de cualidad es que lo que es la iluminación y la ventilación fue directamente realizada en la parte de arriba, no por una ventana como es típicamente. No se ve, excelente. Materiales que estamos viendo, mármoles, ¿verdad? Sí, correcto. Estamos viendo mármol, incluso también en los pisos. Pisos. ¿Y las puertas de qué madera es? La puerta, si no me equivoco, es de parota. Un ligero tintado. Sí, sí, debe de estar entintada. Y este espacio, pues completamente abierto, sala, comedor, cocina. La cocina, platícanos materiales. ¿Es granito, es mármol? Correcto, es granito y también tenemos forrado en madera. Hay algo mucho en tendencia que se está dando ahorita en la zona de Mérida, que son las casas que tienen el concepto corrido de sala, comedor y cocina. Esto con la intención, por ejemplo, de que para fiestas, navidades, año nuevo, las personas que están en la cocina no pierdan la comunicación con todo lo que es el evento o los familiares o el área social, ¿no? Y pues en esta casa se trató de darle protagonismo a la cocina, ya sea con sus materiales y con su decoración para poder, pues bueno, darle una mejor vista a esta área. Por ejemplo, la combinación de colores entre la madera, entre el granito y los acabados, por ejemplo, en esta situación que son grises. Grises. Se ve muy bien. Es un buen remate para este espacio. Correcto. Esta es la puerta que veíamos al inicio, que es de la cochera. Ok. Y Directo. de este lado nos vamos a encontrar con la alacena y el cuarto de servicio. Digo, ahorita lo tenemos un poquito lleno porque están aires acondicionados que todavía no se han instalado. Pero bueno, la alacena es bastante amplia y de este lado vamos a tener lo que es la lavandería. Lavandería. ¿Y a dónde ventila? Nos lleva al próximo pasillo de servicio, que es el que estaba de este lado. Ah, ok. Y tiene un área de tendedero, Ah, ya entendí. que es esta parte, el pasillo de servicio, y este pasillo nos rodea toda la propiedad y salimos al otro pasillo. Bien. ¿De qué dimensión es el pasillo? Es 1 metro aproximadamente. Un metro. Ya entendí. Está muy bien. Entonces paso del cuarto de lavado. Aquí lavo. Aquí tengo ¿Alacena? mi alacena. Paso a la cocina. ¿Qué dimensión tiene de ancho este espacio? Son 4,5 metros. 4,5. Correcto. ¿Ok? 4 Sí, y medio por 10 o por un poco más. No, bueno, los pasillos de servicio sí son 1 metro, entonces como son 12,44 metros de frente, tenemos un poquito más de 10 metros, o sea, 10,30 quizá. De acuerdo. Buenas dimensiones, jóvenes, para que se den una idea. Entonces aquí lo interesante va a ser esto, ¿verdad? ¿Cómo me voy a la recámara? Bueno, tenemos que salir por este acceso. Es muy interesante de las casas de Mérida que se pueden habitar así, ¿verdad? O sea, esto sería muy raro de ver en Querétaro, en otra ciudad, ¿verdad? Correcto. En Mérida, por el calor, prácticamente te pide que habitas en estas terrazas. Así es, y de hecho, sí, siempre se intenta llamar la atención con los acabados, en este caso, este tipo de celosía. El pasillo de servicio que veíamos hace unos segundos es este mismo, de nueva cuenta está decorado con vegetación, pues para darle un ambiente más cálido, más acogedor a la casa. Y los acabados que vemos en la barra ya instalada son exactamente los mismos que tenemos en el área de la cocina. Pero lo que está padre de aquí es que además de que tienes el bar y obviamente la decoración, también tienes tu cocina muy cerca. Entonces digo, cualquier cosa que se te llegara a olvidar, lo tienes a unos cuantos pasos. Claro, o sea, esta es una cocina de exterior. Así es. Ok. Aquí le puedes instalar un asador, podría ser. Bueno, en este caso no se pidió el asador, pero sí se puede pedir el asador. O sea, se puede llegar a instalar ya sea aquí o en esta área. Perfecto. Y el jardín queda amplio, ¿verdad? ¿Cuánto medirá esto de ancho? ¿Unos 5 metros? Sí, aproximadamente. Y la losa está bastante grande. O sea, toda esta cubierta sí mide que unos 5 por 5 más o menos. Bastante amplio. Igual se intenta que los techos sigan siendo altos. No tenemos una altura y media como lo es en el área social, pero sigue siendo bastante alta. Son más de 2 metros que tiene, son como 3 metros, justo, ¿no? Para que la ventilación pueda seguir existiendo en el área de la terraza. Este espacio está riquísimo. Yo aquí pondría unos buenos sillones
quizá una pantalla, creo que ahí tienes las preparaciones Sí. para una tele. Ya tienen las preparaciones, digo, igual pues en esta área se decoró con la misma piedra que tenemos en la fachada de la casa. Excelente. ¿Y la alberca, de qué material es? La alberca es en acabado chucum. De hecho, este acabado chucum lo vamos a estar viendo en varias partes de la casa. Es un material muy amigable, digo, es totalmente yucateco, viene de las raíces de un árbol. Por ejemplo, en el tema de la piscina, permite que el mantenimiento se dé, por ejemplo, cada 10 años. No es un material que se te vaya a estar cayendo, como son las losas que normalmente se le ponen a la piscina o el veneciano. Aquí ya se entiende que es de 2 niveles, ¿verdad? Así es. Tiene una buena cascada. Aquí tenemos la sorpresa de que es de 2 niveles. De hecho, si observas a un costado de la piscina, tenemos una ventana, que es la que vamos a estar encontrando en el área de las habitaciones. Ok, a ver, vamos para allá. Vamos. Se ve bien este juego del muro con la viga. La celosía es de concreto, ¿verdad? Sí, correcto. Un concreto prefabricado. Me gusta, se siente muy, muy perfecta. De hecho, en la entrada de las habitaciones, igual tenemos una puerta que es bastante grande, piso a techo. Si no estoy mal, tiene las mismas medidas que la de la entrada. Y en esta área tenemos la característica de que vamos a tener las 2 habitaciones secundarias y esta escalera nos lleva a la habitación principal. Debajo de la escalera ya tenemos iluminación, tenemos jardinería y esta es nuestra primera habitación. Tiene un remate visual por el pasillo que también tenemos en esta área. Ya tiene también su propio baño. ¿Qué dimensiones tiene la recámara? Estas recámaras tienen 4 por 3.7. Muy bien, jóvenes. Este baño está amplio. Este baño mide unos 50, ¿verdad? Más o menos. Es un poquitito más amplio. Sí, Sí. unos 60 Sí. por 3 metros aproximadamente. Y a un costado, Ese es porcelanato. Este es mármol. hay un juego de materiales bastante atractivo, justo, ¿no? Para no hacer tan aburrida la propiedad. Normalmente siempre las entregan en una misma gama de colores y esto permite, pues, ambientarla más a gusto, ¿no? Más acogedora. De este lado tenemos lo que es el closet vestidor. Eso hace que la recámara quede todavía más amplia, ¿verdad? Que no le hace falta quitar el espacio del closet. Correcto. Está bien. Este closet debe de medir 1,20 m, jóvenes. 1,20 por 3 o por 2,70. Y si te fijas, también seguimos teniendo techos bastante altos. No sé, completo. Y tiene muy buena iluminación porque es sur, ¿verdad? Así es, de este lado vamos a tener. Está cubierta, esa es importante porque va a ayudar muchísimo al rato. Correcto. Ya a las 11, 12 del día, que empieza Lo mejor del sol. a impactar lo mejor del sol. Me gusta. Esta ventana Pero bien. es la que te comentaba que estaba desde la piscina. La verdad, yo creo que se ve una vista súper Sí, bonita está muy bonito el remate, ¿eh? y permite que en esta área, que pues es cerrada, aquí exista una iluminación natural. Sí, está muy bonito el remate, que sea todo completo el vidrio. Sí, totalmente. Sí, y esas plantas, entre más crezcan, mejor se va a ver. Sí. Y bueno, esta es la segunda habitación, que es secundaria. Es básicamente la misma habitación que la anterior, digo nada más que la tenemos espejeada. Fíjate cómo baja la intensidad de la luz gracias a ese árbol Sí. generoso que tenemos en la parte de atrás. Correcto. Qué bonito se siente la sombra aquí. Esta sería mi recámara, jóvenes. Estoy segura que te gustará más la habitación principal. Sí, Está muy padre. ahorita vamos para allá. Tiene buena iluminación, buena ventilación. El lavamanos me gusta que sea de lado a lado. Siempre se ven mucho pues sí, más completos. La cubierta de granito, no de mármol, da la vuelta. Los muebles de abajo son de melamina. Las puertas son de madera. Es importante que se vayan acostumbrando a distinguir y diferenciar los acabados, los materiales. Qué bien la luz de este espacio, ¿eh? Y la vegetación ahí, esperemos que vaya cada vez creciendo. Así es. Bueno, y ahora vamos con la mejor parte, que para mí es la habitación principal. Esta permite que sea muy privada, que es la intención que tiene esta propiedad.
que las áreas de las habitaciones no conecten tan fuerte con lo que es el ruido o la gente que esté en las áreas sociales. Ok. Interesante el detalle de este barandal de cristal templado. No toca aquí. Lo están soportando los herrajes. De nueva cuenta tenemos todavía el ventanal de la parte de abajo, es exactamente el mismo y también nos permite iluminación en esta área. Y ventilación cruzada, esto está muy bien. Así es, de hecho esa ventana sí se abre, esta no porque es de piso a techo, pero en esa sí podríamos estar abriéndolo para que haya una ventilación. Perfecto. Entonces ya todo este espacio es para... Sí, y esta es la habitación principal, digo, todavía estamos en ciertos términos de acabados, pero la piedra le da totalmente un enfoque, es decorativo, ya tenemos el área para bajar lo que son los cables por si quieren meter algún tipo de servicio de TV, y tiene su balcón. Igual permite una ventilación bastante agradable y muy buena iluminación por los ventanales que recubren esta pared. Y te está protegiendo del sur también, ¿verdad? Entonces está bueno. Tienes el árbol ahí atrás que también te protege, pero me parece que está bastante bien pensado porque te reduce la cantidad de calor en el espacio y al mismo tiempo te da muy bonita vista, ¿eh? Correcto, O sea, sí. se siente otra vez esta piedra que hemos visto a lo largo del proyecto. Me parece bien, jóvenes. 248 metros de construcción. Así es, muy bien aprovechados, la verdad. Si esta recámara, ¿qué dimensión tiene? Esta recámara tiene 5.3 aproximadamente por 4. Digo, ya lo que es el balcón, ya estamos hablando de 1 metro por el largo de la habitación. Ok. ¿Y aquí el techo es lo mismo, 3 metros? Sí, sigue siendo bastante amplio. Sí. Aquí esto ya se le puso un plafón decorativo, que la verdad yo creo que eso le da un 10 a esta habitación. Sigue siendo bastante amplia, igual que las de abajo. Obviamente esta zona principal es mucho más grande. Y pues el hecho de que esté en planta alta, sea la única habitación en planta alta, le da un toque, yo creo que más especial, más diferente a la casa. Sí, no, de hecho la casa se siente distinta a muchas de las que hemos visto. Esta idea de separar completamente el área social del área privada ya lo hace diferente. Totalmente. De este lado tenemos el baño completo. Este baño está dividido en 3 áreas, lo que es el lavamanos, que tenemos 2, también tenemos lo que es el inodoro, la ducha y seguimos teniendo una iluminación en la parte de arriba, como lo veíamos en el baño de las visitas. Okay. Y también en la parte de atrás del lavamanos vamos a tener lo que es el closet vestidor, el cual considero es de muy buen tamaño. ¿Cuánto mide? ¿4 metros? Este espacio debe tener 4 metros, sí. Sí, ¿verdad? 2 y 2 son 4. Pues creo que está bien. Si te llegara a hacer falta, creo que puedes agregar algún módulo, porque la recámara es muy amplia. Sí, correcto. Incluso se podrían aprovechar estos espacios, por ejemplo, donde para una zapatera o algo adicional, ¿no? O sea, siempre hay manera de seguir aprovechando los espacios de las casas. De acuerdo. Al final la casa nunca está completa hasta que la persona llega a habitarla. Así es, las casas siempre necesitan ser personalizadas por sus propietarios. Digo, cada quien tiene un toque y pues bueno, esto va a permitir que ya se sienta más propia la casa. Claro, que yo sí les recomiendo muchísimo a las personas que están por construir o están por comprar, si no te quieres meter en problemas, ¿sabes? Si te quieres evitar mucho estrés durante 1 año o 2 años, compra la casa ya hecha. ¿Verdad? Sí, correcto. Porque esta casa ya sabes cuánto te va a costar. Si te compras un terreno y vas y contratas a alguien, no sabes cuánto te va a costar. No tienes la certeza, ¿verdad? Sí, dicen por ahí que construir te sale más barato que comprar ya hecho. Pero yo creo que no es verdad eso, porque cuando nosotros vamos a crear una obra desde cero y con nuestras propias ideas, de pronto tenemos, no sé, le voy a poner esta puerta, pero ¿sabes qué? Se me ocurre, quiero ponerla más amplia, quiero cambiar el material, entonces ya estás aumentando tu presupuesto sin darte tanto cuenta y de poco en poco se va elevando más. En cambio, cuando ya compras una casa ya hecha, ese es tu presupuesto, ya no vas a pagar más. Exacto. Y es que la gente no se da cuenta que cambiar el piso ya es un porcentaje, cambiar la chapa es otro porcentaje, cambiar la taza es otro porcentaje.
como tú dices, vas sumando, vas sumando, vas sumando, Claro. y de repente se te fueron 500,000 pesos y tu presupuesto ya no sabes ni dónde conseguirlos, ¿verdad? Así es, incluso por ejemplo el tema de las piedras, el tema del acabado chucum, o sea, si esto lo vas decidiendo con de pronto un poquito de prisa porque ya está por terminar tu casa, no te vas a ir dando cuenta cuánto ya elevaste tu presupuesto. Aquí, pues bueno, lo que se te muestra es lo que se vende o lo que se te entrega y pues ya no tienes que invertir ni un peso más. Y digo, la casa Sí. no está equipada. Si no quieres, ¿verdad? Si Claro. quieres, que yo creo que también sería prudente que lo valoren jóvenes, es tengan un presupuesto para la casa o para el departamento y tengan otro presupuesto para las modificaciones, Correcto. ¿verdad? Porque quizá tú vas a necesitar esta cosita, vas a necesitar el zapatero, vas a necesitar el closet, vas a necesitar algo, ¿no? Cambiar el baño, vas a necesitar hacer algunas modificaciones. Claro. Entonces, es bueno que vayas considerando, ¿verdad? Así es. Apartes de ese presupuesto para que no termines por no construirlo nunca, ¿verdad? O tener esta casa que está en eterna mejora. Así es. Digo, de todas formas, yo creo que conforme vamos viviendo la casa, las vamos adecuando un poquito más, ¿no? Por ejemplo, si llegan nuevos hijos Eso es. o si te llega un trabajo que lo tienes que hacer desde casa, pues adaptas una oficina. Digo, hay diferentes versatilidades en las propiedades y todo depende de los tiempos en que lo vayas habitando. Ahora sí que todo va acorde al propietario. Excelente. ¿Y esta casa se está vendiendo actualmente? Sí, se encuentra en venta actualmente. Tenemos preventas, pero bueno, tenemos esta magnífica casa muestra, la cual nos permite ver qué es lo que se entrega. O sea, están haciendo más de estas casas. Sí, correcto. Ah, excelente. ¿Y en qué precio está? Estas están desde los 4.2 millones con vigencia a julio 2024. Excelente. Los jóvenes, si están interesados en adquirir la propiedad, escríbanos. ¿Cuáles son las redes sociales de Vive Norte? Vive Norte Inmobiliaria, nos vas a encontrar en todas las redes sociales y de verdad que tenemos una amplia gama de propiedades y sobre todo con cualidades muy peculiares, muy específicas, a diferencia de otras casas que tenemos en el mercado. La verdad es que yo creo que tener una casa única, una casa diferente, nos permite hacernos sentir más completos al momento de nuestra compra. Excelente. Los jóvenes, escríbanos, visiten las páginas de las redes sociales y visítenos también a nosotros en contacto@jparedes.com. Escríbanos, les podemos ayudar a conseguirles un descuento, ¿verdad? Claro. Si vieron este video, nosotros nos encargamos de conseguirles un descuento. Muchísimas gracias por compartirla. Un gusto. Hasta pronto, jóvenes. Hasta luego. J. Paredes, adelante.